A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La justicia venezolana decidió este jueves el pase a juicio del director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, por los supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio. Tarazona ha sido la principal voz de denuncia sobre el conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidencias de la FARC en el estado Apure. El director del Foro Penal, Gonzalo Gimiot, confirmó en un video publicado en sus redes sociales el pase a juicio, así como el mantenimiento de la medida de detención contra Javier Tarazona y Larry Osorio. Igualmente serán sometidos al mismo proceso judicial el hermano del director de la ONG, Rafael Tarazona, y el activista de Fundarredes, Omar de Dios García, pero permanecerán en libertad bajo medida de presentación ante los tribunales. Algunos piensan que los bad guys están ganando, pero yo creo que es exactamente lo contrario cuando vemos aquí reunidos líderes de todo el mundo dispuestos a unir esfuerzos para fortalecer la democracia. El mensaje se escucha más fuerte, la democracia tiene quien la defienda, pero debemos hacer lo propio y más allá de una declaración es hora de tomar acciones aún más concretas. Entre tanto, la diputada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció en sus redes sociales que en Venezuela se ataca y persigue a los defensores de derechos humanos, como quedó evidenciado en el caso de los activistas de Fundarredes. Hoy es Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y en Venezuela se nos ataca y persigue. La mayor evidencia de ello es que justo hoy Larry Osorio y Javier Tarazona quedan privados de libertad y mantienen medidas cautelares contra José Tarazona y Omar de Dios García, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter. En otras informaciones, el ministro para las Relaciones Exteriores del régimen, Félix Plasencia, denunció que el gobierno de Estados Unidos insiste en imponer un modelo único, convocado como un mal llamado Cumbre por la Democracia. El modelo dominante de acumulación de capital está en crisis y no hay cómo resolverla, porque no hay otro planeta que pueda comprar. Se agotan nuestros recursos, se pone en peligro nuestra existencia y estamos llamados a cambiar el rumbo, aseveró Plasencia. Por su parte, el embajador designado por la Asamblea de 2015 en Canadá, Orlando Vieira Blanco, reivindicó la legitimidad y continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó a la luz de lo que establece el artículo 233 de la Constitución venezolana, que entró en vigencia tras la farsa electoral del año 2018. Político es un asunto inmensamente constitucional, inmensamente ciudadano, inmensamente republicano establecido en esta Constitución. Nuestro artículo 233 establece que ante un abandono de cargo, ante una vacante de poder provocada por la elección ilegítima del señor Maduro en el 2018, establece una sustitución, un orden de suceder constitucional, que quien se encarga de la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso fue el presidente Guaidó en la cuarta legislatura. Eso ocurrió en el 2019, y mientras no cambien las condiciones de cese de la ocupación, mientras no se llene el vacío de poder que creó esta elección legítima del señor Maduro, el presidente encargado, Juan Guaidó, constitucionalmente y de manera republicana, de forma ciudadana, es quien sigue teniendo el reconocimiento no solamente al interno de nuestra Constitución. Entre tanto, por una mayor estabilidad para los venezolanos que están en los Estados Unidos, abogó este jueves Diego Sharifkert, miembro de la directiva de Venezuela American Caucus, en una entrevista concedida a medios de comunicación digitales. El TPS es una medida impresionante, es una medida excelente, es algo que nosotros aplaudimos y agradecemos a la administración Biden. Pero no es suficiente, porque creemos que merece el venezolano en los Estados Unidos aún más estabilidad al estar acá.
En otras noticias, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, Armando Chacín, insistió este jueves en que el precio de la carne en Venezuela sigue siendo el más bajo de la región al cierre del año 2021. Es imposible de que si en Venezuela se acabara la carne, ojalá que nunca pase, haya posibilidad en este momento de poder comprar una carne más económica que la que existe en el país. El precio de la carne nacional está en un promedio de 1.2 en pie contra el precio de la carne internacional promedio, que es de 2.6. Quiere decir que está 2 veces y tanto menos que lo que hay de precios en Venezuela. Así que imposible poder que alguien pueda exportar carne y traerla al país y ponerla más económica de lo que los productores agropecuarios, con su esfuerzo y sacrificio, la ponen en el plato de comida del venezolano. El productor agropecuario advirtió que el país es necesario tener acceso a financiamiento para hacer frente al deterioro que ha sufrido el sector, sobre todo durante la pandemia. Se necesita financiamiento. El deterioro fue muy duro y de alguna forma todos lo sabemos, en nuestro sector no fue diferente. Y se necesita tener en nuestra primera fase, en la primera etapa, tanto para el sector agrícola como el sector pecuario, 10.000 millones de dólares, que hay que salirlos a buscar, pero para eso, por supuesto, hay que pasar nuevamente por la palabra confianza, y el Estado debe ser garante, pues nadie invierte en un país en donde hemos visitado más de 14 embajadas y todos nos han pedido que hasta que no haya confianza y no se construya esa confianza, hay poca capacidad de inversión de inversionistas extranjeros. En otras noticias, la noche de este jueves 9 de diciembre falleció Armando Escanomne, el nombre más importante de la historia de la gastronomía venezolana, así lo confirmó la Academia Venezolana de Gastronomía en sus redes sociales. Con muchísimo pesar, la Academia recibe la noticia del fallecimiento de Armando Escanomne, acaecido esta tarde en Caracas, fundador y presidente honorario de esta institución, autor de Mi cocina en la manera de Caracas, obra principal de nuestra literatura culinaria, que en paz descanse, escribió la institución en redes sociales. Su recetario más popular es Mi cocina, mejor conocido como el Libro Rojo, publicado en 1982, en un texto considerado un elemento indispensable en muchos hogares de Venezuela. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió este jueves a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el compromiso de su país de responder con medidas fuertes a un hipotético ataque o invasión por parte de Rusia. Así lo explicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, que se inició mientras Biden mantenía una conversación telefónica con Zelensky. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, reivindicó la vía diplomática para enfrentar la creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia, producto del asedio de este último a Ucrania. Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. But it is not yet a foregone conclusion that we will see actual conflict. Por su parte, la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advirtió este jueves 9 de diciembre a Rusia sobre las consecuencias de una escalada de su conflicto político con Ucrania. La semana pasada, en Lituania, la OTAN envió un mensaje muy claro, y quiero subrayar que el gobierno de Alemania mantiene totalmente este compromiso, dijo la política de los verdes, Baerbock, en una comparecencia junto al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en Bruselas. En dicha reunión celebrada en Riga, los ministros de Exteriores de la OTAN advirtieron a Rusia que actuarían si hace uso de la fuerza en Ucrania, incluso con posibles sanciones económicas. La titular alemana aseguró que el despliegue de tropas rusas cerca de Ucrania debe preocuparnos con respecto a Ucrania, pero también con respecto a nuestra seguridad en Europa,
pero consideró al mismo tiempo que las tensiones muestran cuán necesaria es reivindicar el Consejo de la OTAN Rusia, y dijo que su país está listo para hacerlo. Mientras tanto, en Argentina, un total de 24 senadores, un tercio de la Cámara Alta, jugaron este jueves sus cargos tras ser elegidos en los comicios del pasado 14 de noviembre, en los que el peronismo sufrió una importante derrota que le despojó por primera vez en más de 3 décadas de lo que holgaba la mayoría de lo que gozaba en el Senado. Con la juramentación de los nuevos legisladores, que comenzará su mandato por 6 años, este viernes se iniciará una nueva conformación de la Cámara Alta de 72 asientos, en la que el peronismo perderá el quórum propio en el Senado. Por primera vez desde la década de 1980, el parlamentario electo por Juntos por el Cambio, Flavio Flama, quien participó en una campaña para ponerle freno al kirchnerismo, el pasado 14 de noviembre tomó juramento de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Este 14 de noviembre, los argentinos tenemos la oportunidad para lograr una Argentina con equilibrio de poder que el país necesita. Hagamos el último esfuerzo para poder ponerle un freno a un montón de proyectos revanchistas y poder poner un freno al kirchnerismo. Y Cristina pierde el quórum propio. La clave está en que Cristina no tenga la mayoría en el Senado. No hace falta 5 senadores. Estamos a 5 senadores. Vamos por los 5 senadores nacionales más. 5 senadores para empezar a cambiar el país. Asimismo, en compañía de su familia, el senador Flavio Flama tomó posesión por un periodo de 6 años en la Cámara Alta. Senador electo por la provincia de Catamarca, Flavio Sergio Flama. Juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para este Congreso, al Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. A 2 semanas de las festividades navideñas, España ha entrado en riesgo alto por coronavirus, con 305 casos de incidencia y un repunte de contagios, tras un largo puente marcado por la movilidad, aglomeraciones y celebraciones sociales. Cifras que se traducen en que 17 territorios tengan una presión de las unidades de cuidados intensivos por encima del umbral recomendado de 5% y algunas lleguen al 20%. El nuevo semáforo COVID de sanidad, aprobado hace semanas y que flexibilizó los niveles de alerta, sitúa ahora a España en riesgo alto, de 300 a 500 casos tras el largo puente festivo de diciembre, en el que se ha contabilizado 53.220 contagios. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. Los venezolanos redujeron entre el 24% y el 34% el gasto real promedio en alimentos, independientemente de la condición económica, de acuerdo a un estudio publicado este jueves por la Universidad Católica Andrés Bello. La reducción relativa del gasto promedio en alimentos entre 2020 y 2021 ha sido más significativa que en el caso de los hogares pobres, de menos del 34%, en comparación a la de los no pobres, en menos de un 24%. Así lo indicó la UCAP en una nota de prensa. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas de la mañana. El WTI de referencia de Estados Unidos se ubicaba en $70.89, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $74.35 el barril. Y con esta información de materia económica vamos a materia deportiva. En la jornada de este jueves de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas vencieron a las Águilas del Zulia 6-5, mientras que los Navegantes del Magallanes hicieron lo propio ante los Tiburones de La Guaira 11-7. Y en otros resultados, Caribe se impuso a Aragua 7-2 y Lara venció a Margarita 5-2. Y con esta información de materia deportiva, los invitamos a que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso.
Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Puedes